Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a continuar con las clases, con el segundo parcial. Ya hablamos sobre tejido cartilaginoso, ahora vamos a continuar hablando sobre el tejido conectivo especializado. Nada más recordando que el tejido conectivo pues es un conjunto de tejidos que comparten características en especial. Y estas características son tener un componente celular y un componente o una matriz extracelular donde pues están nadando estas células. Estas células pues bueno sintetizan su propio eh, matriz extracelular y pues bueno, como ya se había comentado en clases anteriores, depende mucho del tipo de tejido, las características de la matriz extracelular. Entonces ya habíamos hablado sobre el tejido cartilaginoso, ya habíamos comentado sus características, ahora vamos a hablar sobre el tejido óseo. El tejido óseo pues está constituido como cualquier tejido conectivo por un componente celular y una matriz extracelular, que en el caso del hueso se le va a denominar como osteoide, es decir, el osteoide es la matriz extracelular del hueso. El hueso está compuesto por dos tipos de estirpes celulares, no dos tipos de células, son dos tipos de estirpes celulares. Unas que tienen características propias que le dan la propiedad de ser tejido óseo, es decir, las células osteógenas. Las células osteógenas son células madre que comparten algunas características y que con ciertos estímulos se van a convertir en las células inmaduras del hueso, que se conocen como osteoblastos. Estos osteoblastos con ciertos estímulos van a madurar hasta convertirse en un osteocito, que es que en un conjunto de osteocitos van a formar la unidad funcional del hueso, que se conoce como osteona o sistema de Havers. Entonces, la otra estirpe celular es una estirpe que pertenece al sistema monocítico, macrófago monocítico, y pues bueno, van a dar origen estos a los osteoclastos, es decir, estos provienen de todas las células de la sangre, todos los monocitos, lo veremos más adelante, y se van a estacionar en el hueso, van a formar un sitio y pues se les van a conocer como osteoclastos. Por otra parte, la matriz extracelular, el osteoide, está compuesto por un componente fibrilar, como ya sabemos, y una matriz amorfa. El componente fibrilar va a tener un montón de fibras, como ya lo habíamos platicado, pero las que van a predominar son las fibras de colágeno tipo 1. En cuestión a la matriz amorfa también vamos a tener glucosaminoglucanos, proteoglucanos y algunos otros elementos. Todos estos en conjuntos van a formar el osteoide, y al osteoide se le van a pegar algunos elementos minerales que le van a dar la propiedad al hueso de tener una estructura, una consistencia bastante dura. Por eso el tejido óseo es un tejido duro, un tejido rígido, un tejido frágil por su dureza. Se puede romper, se puede fracturar, y pues bueno, está constituido por células y por una matriz extracelular que se calcifica y que tiene elementos orgánicos, que ya sabemos que es todo el elemento del tejido conectivo, la sustancia amorfa y el componente fibrilar, y los componentes inorgánicos, que son sales de calcio, sales de fósforo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las células del tejido óseo. Las células del tejido óseo, pues sabemos, ya habíamos comentado hace un momento, que eran células que tenían dos estirpes. ¿Vale? En este corte histológico vemos aquí los diferentes tipos de células. Vemos pegaditos a los vasos sanguíneos, a los osteoblastos, ¿vale? Formando un hueso. Lo azul ya es hueso. Vemos los osteocitos y ven las características del tejido que lo rodea, y esta gran célula que está aquí son los osteoclastos, que dijimos que son sinsitios, es decir, un montón de fusión celular que van a funcionar como una célula. También tenemos a la célula osteógena. La célula osteógena es la célula madre que bajo ciertos estímulos se van a convertir en células células óseas o células cartilaginosas, depende de cuál sea el estímulo que le estemos dando. A estas células osteógenas también se les conoce como células osteoprogenitoras.
Todas estas derivan del mesénquima. Ya sabemos que el mesénquima es el tejido conectivo embrionario y que tienen esa capacidad de convertirse ya sea en células óseas o en células cartilaginosas de acuerdo a la concentración de oxígeno. Ya lo habíamos comentado cuando hablamos de cartílago. Cuando una célula madre que está formando parte de un hueso, ya sea cartílago ya sea hueso, si yo le pongo mucho oxígeno, esa célula se va a convertir en hueso. Pero si yo le pongo baja cantidad de oxígeno, baja concentración de oxígeno, se van a convertir en cartílago, ¿sale? Entonces, estos niveles de oxígenos van a depender si se van a convertir en osteógenas cuando está elevado y en condrógenas cuando el oxígeno está disminuido. Estas son las células osteoprogenitoras o células madre. Los osteoblastos son las células que provienen después de haber estimulado una célula madre osteoprogenitora. Es decir, yo estimulo la célula madre osteoprogenitora, esta se convierte, ¿con qué la estimulo? Con oxígeno, ya habíamos comentado, y esta se convierte posteriormente o empieza a madurar a convertirse en un osteoblasto. Estas células son células cilíndricas y con un citoplasma rico en retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque son capaces de sintetizar su propia matriz extracelular, al igual que las células condrógenas, que los condroblastos. Su núcleo es ovalado y están situadas en la superficie externa de los huesos que se están formando, es decir, están pegados en la periferia de los huesos, ¿sale? Estos osteoblastos, al igual que los condroblastos, los osteoblastos van a sintetizar su propia matriz extracelular, ¿sale? La van a expulsar y van a formar su matriz extracelular, la que después se le va a pegar el calcio, los fosfatos, los carbonatos, todo lo que se le tenga que pegar y se va a convertir en un hueso, ¿sale? Es decir, el osteoblasto va a sintetizar su propia matriz extracelular y posteriormente, a través de diferentes estímulos hormonales, estos osteoblastos, mejor dicho, a la matriz extracelular, al osteoide que se generó, a la matriz extracelular que generó el osteoblasto, se le va a pegar los cristales de fosfato y de calcio para poder convertirse posteriormente en un tejido duro, en un tejido consistente. Pues bueno, todas estas fibras de colágeno, que dijimos que era colágeno tipo 1 a diferencia del cartílago, se unen entre sí, van a formar ciertas laminillas concéntricas que van a formar la unidad funcional del hueso que se conoce como sistema de Havers. Sobre este osteoide se le van a depositar algunas sales que van a dar origen ya ahora sí a la estructura del hueso. Y lo vemos aquí, vean, esto es un hueso en formación, lo azul es un hueso en formación y vean cómo las células, los osteoblastos se quedan pegados en la periferia de los huesos que se están formando, ¿sale? Estas son las células osteoprogenitoras, son bastante grandes con un núcleo periférico y a estas zonas a las que le estimulamos por medio de oxígeno se convierten en osteoblastos. Los osteoblastos empiezan a sintetizar su propia matriz extracelular y al igual que en el cartílago, esta matriz extracelular llega a ser tan excesiva que empieza a empujar a los osteoblastos, los empieza a alejar uno de los otros. Entonces aquí tenemos las células osteógenas, aquí tenemos a los osteoblastos y por acá ya tenemos la matriz extracelular que forman estos osteoblastos. Entonces, posteriormente, una vez que el osteoblasto sintetizó su matriz celular, se queda aislado, es decir, esta matriz celular es tan abundante que empieza a alejar a los osteoblastos entre sí y cuando ya quedan completamente aislados, estos maduran para convertirse en osteocitos. Los osteocitos son los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz extracelular calcificada y están localizados en unos espacios, en unas cavidades que se llaman lagunas óseas. Es decir, en ese pequeño espacio, si yo quito, este es un osteocito, si yo quitara este osteocito de aquí, queda un espacio hueco. Ese espacio hueco se llama laguna ósea. ¿Sale? Ahí nada más va a encontrarse un solo osteocito y este osteocito ya no se puede mover de su lugar. ¿Por qué? Porque lo rodea una matriz extracelular que está altamente calcificada y esa célula ya no se puede mover, pero se puede comunicar por medio de prolongaciones citoplasmáticas
que pueden entrar en contacto con otros osteocitos que están alrededor. Vean, estas son las prolongaciones citoplasmáticas. Y vean cómo se comunica un osteocito con otro osteocito. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de uniones tipo gap o uniones hendidura o tipo nexo, como lo hemos comentado en epitelios. Estos osteocitos mantienen intercambio de sustancias a través de estas prolongaciones óseas, intercambian algunas sustancias y pues bueno, colaboran con la formación de hueso. Aquí, ojo importante, dato importante chicos, los osteoblastos son los que en sí fabrican la matriz extracelular, pero los osteocitos también pueden ser formadores de matriz extracelular. Bueno, tomando en cuenta esta aseveración, vamos a decir que los osteocitos se clasifican en 3 tipos. Los osteocitos en latencia, es decir, los que están latentes, los que no hacen nada, pero allí están presentes, o de hueso maduro, los osteocitos formativos, aquellos que todavía tienen la capacidad de formar hueso o de hueso joven, y los osteocitos resortivos, que ya son de hueso maduro. ¿Qué hace un osteocito en latencia? Un osteocito en latencia, como ya habíamos dicho, está ahí, tal vez no hace ni forma matriz extracelular ni elimina matriz extracelular. Se mantiene constante ahí su función, está formando parte del hueso, pero ni degrada matriz extracelular ni sintetiza matriz extracelular. Por eso se llama osteocito en latencia, porque está latente, está funcional, pero no hace aparentemente nada, está quieto. Entonces estos osteocitos en latencia son de hueso maduro. ¿Por qué de hueso maduro? Porque se supone que el adulto ya no crece, ya su hueso ya no se extiende, por lo tanto los osteocitos ya no tienen necesidad de seguir sintetizando matriz extracelular. Sin embargo, los osteocitos formativos son de hueso joven. ¿Por qué? Porque estos continúan formando matriz extracelular. Hablando de los osteocitos resortivos, son aquellos osteocitos que van a degradar matriz extracelular. Resorción es el proceso fisiológico por el cual a través de muchos procesos químicos la matriz extracelular se degrada, se disuelve, y el resultado de haber disuelto la matriz extracelular, vamos a obtener los diferentes elementos que lo componen. Entonces, si al cuerpo le falta calcio, pues bueno, la resorción ósea, a través de la resorción ósea yo puedo obtener ese calcio, esos grupos fosfato, a lo mejor colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, estos osteocitos tienen esa capacidad de poder degradar, de poder disolver la matriz extracelular con el objetivo de poder obtener algunos elementos importantes que pues tal vez le funcionen al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en dado caso de que la persona esté sufriendo de una hipocalcemia, de un bajo nivel de calcio en sangre, pues los osteocitos resortivos van a colaborar con los osteoclastos para poder obtener la matriz extracelular del tejido óseo, y de esta manera poder obtener calcio para las funciones metabólicas del cuerpo. Entonces, pues bueno, eso es resorción. Existen osteocitos que se dedican a resorber el hueso, a hacer esa resorción ósea. Entonces, pues bueno, regularmente regula la calcemia, la cantidad de calcio dentro de la sangre, ¿sale? Eso hacen los osteocitos resortivos. Los osteoclastos son células muy grandes, están multinucleadas, tienen muchos núcleos. ¿Por qué? Porque es un sinsitio, es la fusión de varios osteocitos. Los osteoclastos no son células que pertenezcan propiamente al hueso, sino son células de la sangre que se sintetizan, se producen, nacen en la médula ósea, viajan directamente hacia el hueso y ahí se convierten en osteoclastos, y ellos son específicamente los que llevan a cabo la resorción ósea. ¿Por qué? Porque tienen receptores para tanto la hormona calcitonina como la hormona paratiroidea, quienes regulan la cantidad de sangre, entre muchas otras funciones, la cantidad de calcio, dentro de muchas funciones, para poder regular si tengo hipocalcemia, baja cantidad de calcio, pues activo los elementos resortivos, entre muchos otros mecanismos para obtener más calcio, tanto de la dieta, tratar de disminuir la secreción de calcio por orina, por ejemplo, sacar calcio del hueso para poder aumentar los niveles de calcio en sangre.
Estos osteoclastos se encuentran en el hueso, se encuentran en unos huecos, en unas excavaciones que se conocen como lagunas de Howship. Hay que tomar en cuenta todo esto. El condrocito se encuentra en una laguna, el osteocito en una laguna ósea y los osteoclastos se encuentran en unas lagunas de Howship. Entonces estas lagunas de Howship van a servir como el sitio donde se encuentran los osteoclastos para que este osteoclasto pueda llevar a cabo su función de remodelación ósea. Y pues bueno, aquí tenemos el tejido, el corte histológico del tejido óseo. Todo esto que está aquí, recuerden, son osteoblastos que están pegaditos. Estos osteoblastos sintetizan matriz extracelular que aquí está teñida de azul. Aquí está el osteocito y los osteoclastos son estas grandes células que se localizan aquí. Este hueco que se ve aquí es la famosísima laguna de Howship. Este huequito blanco, este perímetro blanco es la laguna ósea. Vean cómo un osteoclasto, puede llegar a ser muy grande y aquí se alcanzan a ver los núcleos. Aquí hay otro, acá hay otro, acá hay otro, los núcleos del osteoclasto, porque esta célula funciona como un sinsitio por su gran cantidad de núcleos. Aquí se logra ver este espacio en blanco, se logra ver la laguna de Howship. Bueno, los osteoclastos tienen diferentes zonas de importancia. ¿Cuánto tiempo llevamos? Hay varios sitios de importancia de acuerdo a su anatomía, a su morfología, mejor dicho. Y pues bueno, vamos a verlo en una imagen para que lo puedan identificar. Todo esto, chicos, es un osteoclasto, la representación esquemática de un osteoclasto. El osteoclasto, pues bueno, como cualquier célula, tiene un retículo endoplasmático rugoso, tiene sus mitocondrias y tiene un montón de núcleos que forman parte de su estructura, ¿sale? Este osteoclasto tiene diferentes zonas, acá lo mencionaba la diapositiva. Tiene una zona basal, un borde rugoso, una zona clara y una zona vesicular. ¿Dónde están localizadas estas? Bueno, esto que está aquí donde se encuentran los organelos se llama zona basal. Todo el sitio donde se encuentran los organelos se llama zona basal, ¿sale? La zona vesicular es donde se encuentran todas las vesículas que tienen que ver con todo el proceso de endocitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el osteoclasto sintetiza algunos elementos para poder degradar el hueso. Esto es el hueso, y a través de un mecanismo de endocitosis yo puedo interiorizar esos elementos que degradó el osteoclasto al interior del citoplasma, y por ciertos mecanismos lo voy a llevar hacia la sangre. Toda esta zona donde están las vesículas se llama zona vesicular. ¿Vale? Estos laterales que están aquí, donde no hay aparentemente nada, se llama zona clara. La zona clara, pues aparentemente no hay nada, únicamente elementos de citoesqueleto. Y este que esté aquí es el borde en cepillo, es donde se localiza todas las enzimas que van a degradar el hueso. Y bueno, pues ya nos saltamos un montón de diapositivas, pero precisamente es para esa cuestión. Bueno, vamos a dejarlo aquí y continuaremos en otro video con el resto de la descripción.